es Héctor Manuel Amador Carrión. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Virtual, CNCI. Mi matrícula es al 097-840 y este es mi proyecto integrador de la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones a cargo de la profesora Amairani León Hernández. Esta actividad consta de 6 preguntas que, vamos a ir resolviendo en este momento. La primera pregunta: ¿cuáles son los tipos de derechos enfocados al cuidado de los bienes o del patrimonio de una persona? Bueno, estos son dos: los derechos reales, que son aquellos que otorgan a una persona el poder de ejercer alguna facultad sobre algún bien determinado, y son oponibles a terceros, es decir, son derechos que pueden hacer valer frente a cualquier persona. Unos ejemplos: propiedad, es un derecho pleno y absoluto sobre un bien. El usufructo, el derecho a disfrutar de los bienes de un bien ajeno. Uso de habitación, es el derecho a usar un bien ajeno en determinadas condiciones. La hipoteca es un derecho real que asegura el cumplimiento de una obligación, principalmente una deuda. Las servidumbres, derecho a usar el predio de otro en beneficio propio, como una servidumbre de paso. Los derechos personales son los segundos. Dice, estos derechos son aquellos que se derivan de una relación de una persona con otra y no afectan a un bien específico de manera directa. Este es derecho crédito. Como su nombre lo dice, el derecho que tiene una persona a exigir una prestación de otra, como el pago de una deuda. La pregunta 2: ¿cuál es el derecho real que debe efectuarse ante un notario? Y también describir las características de tal derecho. Bueno, uno de los derechos más comunes que deben formalizarse ante notario es una hipoteca. Para que este derecho tenga plena validez y efectos frente a terceros, es necesario que se formalice mediante escritura pública ante un notario. Y las características de la hipoteca, uno, es un derecho real que se otorga sobre un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, usualmente un préstamo. Aunque no implica la entrega del bien, el deudor sigue poseyéndolo. El inmueble queda afectado a la deuda. Otra característica es en caso de incumplimiento, el acreedor puede pedir la venta del bien para satisfacer la deuda. Y también esto es un derecho que debe registrarse en el registro de la propiedad para que tenga efecto frente a terceros. La tercera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre derecho de habitación y derecho de uso? Bueno, ambos son derechos reales sobre bienes ajenos, pero tienen diferencias muy importantes. Primero, derecho de habitación. Permite a una persona vivir en una casa ajena sin que pueda arrendarla ni venderla. Solo autoriza la ocupación de la vivienda, no el aprovechamiento económico. El derecho de uso permite el uso de un bien ajeno, como lo dice, para poder satisfacer las necesidades propias del titular. El titular puede aprovechar los frutos del bien. Por ejemplo, eh, si hay un árbol, da fruto. Los frutos de un árbol, pero no puedes arrendar ni vender el bien. Y la principal diferencia radica en que el derecho de habitación se limita al uso de un espacio para vivir, mientras que el de uso puede aplicarse a una variedad más amplia de bienes que siempre son para satisfacer las necesidades personales del titular. ¿Cuál es la diferencia entre posesión y propiedad? La posesión, como lo dice, es el hecho de tener un bien en tu poder, ya sea de manera legítima o ilegítima. Es el ejercicio material de un derecho sobre un bien. Y la posesión puede ser de buena fe o de mala fe y no necesariamente otorga el derecho de propiedad. Y la propiedad es un derecho real sobre un bien
que otorga a su titular el control absoluto sobre el bien, incluyendo el uso, disfrute y disposición del mismo. La propiedad es más fuerte que la posesión porque en principio implica un reconocimiento legal completo de los derechos sobre el bien. Bueno, ¿qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real que otorga a una persona, usufructuario, así se le llama, el derecho de usar y disfrutar de los frutos de un bien ajeno durante un tiempo determinado, sin que se pierda la propiedad del bien. Este derecho no implica la posesión plena del mismo, pero sí su uso. Y el usufructuario puede beneficiarse de los frutos o rendimiento del bien, como en el caso de una propiedad agrícola o un inmueble alquilado. Y bueno, sus características son: el usufructuario puede usar el bien, pero no puede alterar su esencia ni venderlo. El usufructuario del bien sigue siendo el titular del derecho, pero cede el uso y disfrute del bien al usufructuario. El usufructo también puede ser vitalicio, es decir, que puede durar toda la vida del usufructuario, o temporal, como lo hizo, pues un determinado periodo. El usufructuario está obligado a conservar el bien y devolverlo en el mismo estado, obviamente, exceptuando lo que es el desgaste natural. Y por último, mencionar un ejemplo de mi vida cotidiana en la cual haya sido parte de un derecho personal o real, y bueno, desarrollar el tema. Bueno, cuando yo llegué aquí a Querétaro, pues obviamente pues no tenía una vivienda. Entonces, dagué para buscar una renta. Y bueno, como persona, como siendo yo la persona que está alquilando, en ese entonces estaba yo arrendando, rentando una casa. Entonces yo tenía el derecho de uso sobre el inmueble, lo que me permitía vivir en él. Pero como tal, como hace un momento lo vine diciendo, no podía modificar ni la estructura ni venderla, por ende. Entonces, pues obviamente en ese entonces yo no era propietario, pero como tal yo tenía el derecho de disfrutar del bien durante el tiempo acordado en el contrato de renta. Y pues este derecho está regulado por las leyes de arrendamiento y establece obligaciones y derechos del arrendador como el arrendatario. Y bueno, eso sería mi proyecto integrador de la materia de derecho civil, bienes y sucesiones. Muchísimas gracias.